La lección 271 de un curso de milagros dice: hoy adoptaré la visión de Cristo. ¿Y cómo interpreta qué es la visión de Cristo? Pues la visión mediante la cual el mundo y la creación de Dios son una misma cosa. Esta es también la visión búdica, y es la visión que transmitía también el que fue considerado un hereje en el siglo XVII, Baruch Spinoza, que decía: la naturaleza es Dios manifestado. ¿Y qué es Dios? La naturaleza no manifestada. El mundo y Dios son una misma cosa. ¿Y cómo es posible entonces que haya injusticia en el mundo? Porque el mundo y Dios, siendo una misma cosa, son dos planos diferentes. Lo que consideramos el mundo no es sino la traducción en términos lingüísticos de lo que es la realidad. Por eso podemos decir que la realidad es una, pero hay tantos mundos como inteligencias que la interpretan. Y en el plano de la interpretación, en el plano del mapa, no estamos hablando ya del territorio, sino del mapa. Y todo aquello que consideramos injusticias, que consideramos maldad, no son sino lecturas tergiversadas de la realidad. Mapas erróneos, mapas equivocados. Ningún mapa puede reproducir la realidad tal cual es. Ningún mapa puede reproducir el territorio con exactitud. Puede aproximarse, y así es como funciona nuestra mente. Nuestra mente a todo se aproxima estableciendo un símil, una analogía entre las cosas. Y todo esto lo hace mediante su instrumento, el lenguaje. Hablemos entonces de materia. El barro, la arcilla, tienen un tipo de inteligencia. Por ejemplo, se dice que tienen memoria. Si has hecho cerámica, te será familiar esta idea y lo habrás podido comprobar. Tiene memoria, es imposible, pero la tiene. Sin embargo, es una inteligencia pasiva. Muchas veces cuando nosotros estamos soñando, somos también esa especie de masa sujeta a informaciones, pero sin ser consciente de ello. Por eso en los sueños afloran cosas que ni siquiera hemos percibido conscientemente. Esa inteligencia pasiva es la inteligencia que está en todas las cosas y es Dios proyectado en las cosas. Entendiendo a Dios como la inteligencia universal, plena, absoluta. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, hemos desarrollado o estamos dotados, como lo quieras interpretar también, de una inteligencia activa. Lo puedes comprobar simplemente dándote cuenta de que eres consciente de ser consciente, a diferencia de un trozo de arcilla. Somos conscientes de ser conscientes y en esa conciencia aflora el ego y en esa conciencia aflora el yo. Por lo tanto, el ego, el yo, es un primer paso que nos devuelve de la inteligencia pasiva a la inteligencia plena, absoluta. Pero es un tipo de conciencia o de inteligencia, la conciencia del yo y la conciencia del ego, de una frecuencia muy baja. Está muy próximo a la inteligencia pasiva de la masa de arcilla. Es una masa de arcilla que se considera una figurita de barro. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y este primer destello de inteligencia o conciencia activa que nos hace ser conscientes de la identidad, de nuestra identidad en relación con la identidad de todas las cosas, es tan solo un atisbo de la identidad absoluta en la cual todo es uno y es la identidad en la que todo es luz. Participamos, por tanto, de la conciencia
absoluta, que es la que todo ha creado, pero también de la conciencia individualizada, de la conciencia relativa, que es la conciencia del ego, del yo. Por eso en la tradición hindú se considera que nuestra vida no es sino el juego de Shiva. El juego en el sentido de que es ese Dios absoluto, esa conciencia pura, pristina, teniendo la experiencia del mundo, la experiencia de la materia. Y en esa experiencia de la materia no consciente genera una primera chispa de conciencia. Y esa primera chispa de conciencia es la inteligencia del yo. Es un largo camino por recorrer, por lo tanto. Pero según como lo veas, si lo ves desde esta conciencia lingüística, desde esta conciencia del yo, es un camino largo y es un camino además de evolución. Y en este juego hay una fuerza fundamental, que es la fuerza a la que se refería Dante, la fuerza del amor, el intelecto de amor que decía Dante, que mueve el universo y las estrellas. Y ese es el universo que está movido por la conciencia pura absoluta. Es la manifestación de esa conciencia pura absoluta. El amor es la única fuerza cohesionadora, es la única fuerza real. Y esa cohesión de todo en uno tiene una emulación, una especie de efecto espejo en la proyección de la conciencia pura en la materia. En esa conciencia o inteligencia pasiva de la que hablaba al principio. Entonces, la inteligencia de la materia, digamos, emula la fuerza del amor y la traducción es la fuerza de gravedad que atrae a todas las cosas, atrae a la materia hacia sí misma. Es una tendencia a la unión, a la vuelta a esa unidad primigenia, esencial.